Hola, ¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast del futuro no me acuerdo. Hoy tenemos como invitado al maestro José Luis Prudencio Bilbao. Él es originario de La Paz, Bolivia. Estuvo en Aguascalientes a principios de la década de los 80s, revolucionando de alguna forma la escena de la música, por lo menos de la música académica en Aguascalientes. Antes de pasar a nuestra charla con él, les quiero recordar que nos pueden escribir a nuestros correos imacpodcast@gmail.com e vasudevaabram@gmail.com, y recordarles también que nuestro podcast del futuro no me acuerdo se estrena los lunes en punto de las 10 de la mañana. El podcast de nuestro compañero Oscar González, Osoxemuluk, se estrena los martes a las 10 de la mañana, que es Pasajero Atemporal. Y los viernes, nuestro compañero Luis Arturo Rosas Malacara estrena su podcast En el Acto. Si no pueden, no tienen oportunidad de checar nuestros estrenos, pueden ingresar a nuestro sitio de YouTube y Maccast, y ahí están todos los podcasts que hemos estado publicando, y también están en el Facebook del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Vamos a pasar ahora a nuestra primera sección de nuestra recomendación discográfica, en esta sección que se llama El que parte y comparte. Nuestra recomendación del día de hoy es un disco muy especial, como siempre lo mencionamos, ¿verdad?, con todos los discos, pero este disco tiene un sentido diferente, como de investigación. Es un disco realizado por el productor, compositor, músico Héctor Sassou, compositor de origen belga, que se dio la tarea de investigar y recopilar algunas canciones de los países del hemisferio norte, países como Finlandia, Islandia, Canadá, Japón, y produjo y arregló estas canciones para que las interpretaran algunos personajes muy notables, con voces también muy interesantes, como Björk, como Susan Vega, como John Cale, en el que interpretan canciones folclóricas de diferentes países, de estos diferentes países que les comento. Por ejemplo, Björk interpreta una canción de su país, de Islandia, y el resultado es pues un disco con una carga emotiva muy, muy grande. Yo les recomiendo que escuchen este disco, Songs from the Cold Seas, disco de un trabajo muy importante de Héctor Sassou. También investigando acerca de este disco, resulta que Héctor Sassou documentó todo en video, toda la investigación que hizo y toda la grabación, toda la producción que realizó la documentó en video, y pues el resultado es muy, muy interesante. Yo les recomiendo entonces que escuchen este disco de Héctor Sassou con grandes invitados como los que comenté, Songs from the Cold Sea, canciones de los mares fríos. Es una producción muy interesante que vale la pena conocer. Héctor Sassou, Songs from the Cold Seas. Y vamos ahora pues a pasar a nuestra siguiente sección, no sin antes comentarles que el maestro José Luis Prudencio Bilbao es músico. Al menos yo lo conocí originalmente como músico a principios de la década de los 80. Es músico, es escultor y es escritor. El maestro José Luis Prudencio pasó una temporada, algunos años aquí en Aguascalientes, y desde su llegada inició con propuestas que para esos tiempos y para una ciudad como Aguascalientes eran realmente muy novedosas. Él formó un taller de composición en el cual tuve la oportunidad de participar. También formó el primer grupo de percusionistas de Aguascalientes. Tuvimos la oportunidad de introducirnos en un mundo del que no teníamos conocimiento, pero que el maestro José Luis Prudencio nos hizo abrir nuestras mentes, abrir nuestros oídos y nuestras intenciones de hacer música de una manera diferente, hablándonos de músicos y de caminos de la música, pues vanguardistas, experimentales, etc. Y en lo personal para mí fue muy importante conocerlo y recibir de él diferentes enseñanzas musicales
que me han ayudado y que me han influido incluso hasta los últimos trabajos que he realizado yo en la música. Entonces vamos a pasar ahora a nuestra charla con nuestro invitado, el maestro José Luis Prudencio Bilbao, en nuestra sección La memoria es más antigua, con el maestro José Luis Prudencio. Adelante. Muy bien, pues ya estamos en nuestra sección La memoria es más antigua con el maestro José Luis Prudencio Bilbao, un verdadero maestro en mi vida personal, en el tiempo en el que yo lo conocí. Fue algo para mí extraordinario, memorable, porque nos abrió todo un panorama, maestro, a la música, y no solo a la música, a apreciar las diferentes artes, porque estábamos nosotros muy chavillos, muy jóvenes, y andábamos apenas con algunas ideas de qué era lo que queríamos en la vida. Sabíamos que queríamos ser músicos, pero había muchas otras cosas más. Maestro, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, Abraham. Estoy verdaderamente agradecido contigo por el hecho de invitarme, pero sobre todo por el hecho de recordarme con ese respeto y con ese afecto, ¿no? De veras, muy, muy agradecido contigo. No, maestro, pues al contrario, mire, yo creo que hay muchas personas muy valiosas que su trayectoria, su ejemplo, sus experiencias son muy importantes que las compartan con la gente, con el que lo guste recibir. Yo a usted lo recuerdo con mucho aprecio y por muchas enseñanzas que todavía perduran en mí, en el ámbito profesional, en muchas cosas. Este, Recuerdo muchas cosas que platicábamos, que usted nos platicaba de sus inicios, de cómo eran las cosas en Sudamérica, etcétera, etcétera. Y pues vamos empezando por ahí, maestro. ¿Cómo es que usted inicia, decide ser músico? ¿De dónde viene esa inquietud? ¿De dónde viene esas ganas de ser un profesional de la música? Pues nosotros ya lo conocimos aquí ya como un maestro. Venía usted llegando a México por aquellos años, principios de los ochentas. Pero ¿cómo empezó todo, maestro, en su vida, en su trayectoria musical? ¿Cómo empezó todo por allá en Bolivia? Bien, Abraham, yo inicié en la música desde muy niño, a instancias de las enseñanzas de mi señora madre, que ya está en el cielo. Y verdaderamente ella influye notablemente en todos los hermanos. Mi padre es el que financia obviamente todo eso y nunca él con la idea de que seamos profesionales de la música. Ella lo dejaba abierto el tema, pero mi padre tenía muy claro que teníamos que estudiar una carrera tradicional y si queríamos ser músicos de afición, fantástico. Pero las cosas cambiaron. O sea, con el tiempo yo me fui dando cuenta que mi destino era la música tarde o temprano. Y por esa razón también estudié arquitectura. Tengo 4 años de arquitectura. Y en algún tiempo, por mucha inmadurez, yo escondía que había estudiado arquitectura porque yo prefería que me tomen como un músico sumamente sólido y bien formado. Pues inmadurez de mi parte. Debería decir abiertamente más bien que también estudié arquitectura. Estudié música desde niño, clases con un maestro alemán de piano y de acordeón, y después en la adolescencia me incliné por la guitarra con un maestro español sumamente exigente y para él nadie tocaba bien en el mundo la guitarra, ni siquiera Segovia, para nada, y menos Jimi Hendrix, ni hablarle de él, para nada. Sí, no, Ok. era tremendo, cerradísimo, y él me enseñó pues cierta disciplina, la verdad. Me decía, por ejemplo, mira Prudencio, hay que estudiar siempre despacio, muy despacio y más despacio. Y con lo que yo remato diciendo, él decía, para estudiar nunca es despacio. Y eso me sirvió, ¿eh? La verdad me sirvió saber que hay que tomar las cosas lento en el instrumento y te ayuda mucho a resolver dificultades de coordinación, etcétera, ¿no? Entonces, ya en la universidad, cuando estaba estudiando arquitectura, con mi hermano decidimos
después de una presentación de la ópera Carmen, Ajá. decidimos dejar ya la carrera tradicional de arquitectura y meternos a la Universidad Católica a estudiar profesionalmente música. Ahí estuvimos 5 años con 2 maestros particulares, Alberto Villalpando y Carlos Rosso, muy respetables maestros que siguen allá en Bolivia haciendo música. Y salimos un grupo de 11 alumnos de ese taller de música de la Universidad Católica. Todo esto fue inclinado y muy discutido en la familia, es decir, a mi padre no le gustó nada la decisión e incluso nos dejó de hablar varios meses y No. tardó mucho tiempo en entender nuestra decisión y aún así me apoyó porque ese viejo fue para mí todo, o sea, Ujú. yo lo recuerdo. No tiene mucho de haber fallecido y perdona No. que me ponga. No, no, maestro, no. Es que sí, me estoy acordando de una época tensa de mi vida que a pesar de la diferencia, él me apoyó, ¿no? Entonces, a él le debo todo, todo, a mi padre, todo lo que soy. Yo no esperaba, cuando era joven, yo no esperaba nunca llorar, ¿no? O sea, pero cuando uno va creciendo, me vuelve más sensible y más llorón, caramba. Entonces, de Sí, pronto me acuerdo también de mi madre y me pongo así. Pero claro. la verdad es que sin ellos no hubiera alcanzado a ser lo que soy. Ya, bueno, lo que soy con toda modestia, Abraham, porque cuando tú me conociste yo era profundamente arrogante y eso causó incluso hilaridad, incomodidad en mucha gente. Me acuerdo en Aguascalientes yo tuve muchos enemigos que ahora a veces me río, pero sí tuve enemigos, también tuve gente que me apoyó y me recuerdo con afecto al Chato Juárez, al maestro Víctor Sandoval, que ese sí me apoyó en forma incondicional. Pero creo que me estoy desviando un poco de lo que fue realmente la primera pregunta. La decisión de ser músico viene en esa Ajá. época, cuando mi padre decide seguir apoyándome a pesar de que no estaba de acuerdo y yo me sigo en la música y en forma furibunda me inclino por la música contemporánea inicialmente. Sí, maestro. Fíjese que, digo, compartimos la fortuna de haber tenido padres que a pesar de no estar de acuerdo con nuestra decisión de ser músicos, nos siguieron apoyando, afortunadamente. Ah, qué bueno. Maestro, si bien recuerdo yo que usted llegó con un gran bagaje e información de la música contemporánea. Esa fue una de las partes que a mí en lo personal me abrieron un mundo. ¿En dónde empieza usted a descubrir esta música? Yo me acuerdo que nos mencionaba usted festivales que había con compositores muy importantes, que usted llegó a descubrir, a conocer, etcétera. En Bolivia, tuvieron acceso a este tipo de acercamiento con grandes compositores, o cómo fue eso, cómo descubrió usted eso y se fue interesando por este tipo de música, que es una música que hasta la fecha es de difícil acceso o de difícil disfrute para mucha gente. Correcto, Abraham. Mira, yo entré a estudiar música profesionalmente por culpa de los Beatles, por culpa de Juan Sebastián Bach, por culpa de Beethoven incluso, los Rolling Stones, Led Zeppelin, es decir, todo el movimiento del rock de los 60, todavía me pongo de pie cuando digo Led Zeppelin. Y Claro. por supuesto eso para mí era lo que era la música. Nunca imaginé que entrando a la Universidad Católica me iba a topar con un panorama que yo desconocía absolutamente. Ahí fue que primero que nada descubrí la consagración de la primavera, que es una obra muy importante para mí, y luego otros compositores que no tenía idea que existían. Incluso Claro. compositores fobistas como John Cage, y me fueron abriendo un panorama nuevo. O sea, la verdad, efectivamente lo que tú dices es muy cierto. Hoy en día todavía es muy difícil acceder fácilmente al público a la música contemporánea. Hoy no la defiendo tanto como antes, porque para subsistir yo he tenido que hacer otro tipo de música también muy bella. Pero cuando estuve en Aguascalientes, yo llegué
con una idea muy clara de hacer del Centro de Estudios Musicales un centro de música contemporánea, punto. Obviamente eso fue terrible para las mentes tradicionalistas de Aguascalientes y por supuesto que tuve oposición. Claro. Pero descubrir esto para mí fue un mundo verdaderamente maravilloso porque significaba un mundo de gran libertad en la composición sobre todo. Después conocí las restricciones del dodecafonismo y de la música serial, que eran más bien también conceptos restrictivos de la creatividad. Sin embargo, habían otras corrientes como la polaca, por ejemplo, que te permitía hacer lo que quisieras, combinaciones con música electrónica, combinaciones con jazz, con rock y música aleatoria, en fin. Habían distintas escuelas que yo me sentía el hombre más feliz del mundo haciendo ese tipo de obras. Y con ustedes hice una maravillosa obra que quedó en el recuerdo, que se llamaba Pentagama. Hicimos una obra hermosísima con ustedes. Estaban en el equipo José Arteaga, Miguel Delgado, estabas tú, por supuesto, y alguien más, ¿no? ¿Verdad? David Sosa. David Sosa, exactamente. Bueno, ya me olvidé de que estaba también David Sosa. Bueno, una propuesta sumamente interesante. Era una partitura mural que representaba una banda magnetofónica. Digo, representando lo que se había hecho en una banda magnetofónica con percusión en vivo. No. Era una locura. No, claro. Pero de veras, para lo que significaba Aguascalientes por entonces, éramos unos locos. Dios mío, haciendo eso en la tradicional Aguascalientes, que representaba además la tradición de su ferial, con la presentación clásica en el Palacio de Gobierno, en el que se llamaba también la presentación del ferial. Ahí participé también yo contigo muchas veces en el ferial, el tiempo que estuve, y tocábamos nuestras cosas. O sea, no hacíamos nada, era otro mundo, ¿no? O sea, ¿qué me dices? Es que usted llegó a revolucionar muchas cosas, maestro. Una de las, digo, por darle un ejemplo, yo nunca había pensado en estudiar percusiones. Y cuando llega usted con todo este asunto de la música contemporánea y las percusiones y todo el mundo empieza a interesarse, dije, a ver, pues vamos a ver de qué se trata esto. Y fue súper, ¿cómo le digo?, satisfactorio descubrir ese mundo, porque era una manera musical de expresarse que estábamos dentro de la academia, dentro del academicismo, pero con una libertad, como usted lo menciona, o sea, de experimentar, de salirnos de las reglas. Cuando yo ingresé al Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce, yo en mi mente yo traía el rock progresivo. Era la música que me tenía loco en aquellos años. Yo tenía 16, 17 años y el rock progresivo era para mí la música que yo quería hacer. Entonces yo dije, yo me tengo que meter a estudiar música porque esa música no se puede hacer si no estudias. No es un blues, ¿verdad? Que lo vas practicando y lo vas sacando con el feeling y con los años y con la práctica, sino yo dije, tengo que estudiar porque quiero hacer música. Cuando usted llega y que nos abre todo este panorama y nos empieza a mencionar a John Cage, a Yanis Senaki, a Edgar Varese, a toda esta gente y empezamos a descubrir. Luego analizamos a la consagración de la primavera y usted nos empieza a meter en una dinámica de hacer música, pues fue algo increíble porque desde el principio, desde siendo muy nuevos en la música, estábamos haciendo música y estábamos haciendo música que para nuestra juventud era un desfogue. Tocar la tocata de Chávez o tocar ese tipo de cosas era wow, o sea, hay disciplina, pero hay fuerza y hay manera de sacar toda esa energía de ganas de hacer música de que tiene un adolescente. Entonces, hizo usted un movimiento increíble que yo recuerdo también, corroboro lo que usted menciona, que pues hubo gente que estaba en contra de todo ese asunto, pero fue muy afortunado, al menos en mi punto de vista. Conocimos a gente muy importante, anduvo por ahí Manuel Enríquez, tuvimos los cursos de la OEA con Blas Emilio Tortúa, hicimos Pentagama, esa obra,
pues memorable para mí, que fue un trabajote de taller de composición, una composición colectiva que era pues completamente novedoso. O sea, ¿a quién se le iba a ocurrir hacer una obra con banda magnetofónica en la que experimentamos diferentes formas de grabación, de producir cosas sonoramente, con grupo de percusiones, cuarteto de cuerdas, cuarteto de alientos, piano, y expresión vocal? O sea, eso fue una locura. Pero antes de Pentagama, maestro, yo participé con usted en una obra de usted en el Teatro Morelos, haciendo Sola y su tormento, que fue era para expresión vocal femenina, pero no había quien se animara a hacerlo y yo me animé a hacerlo siendo Ándale. hombre. ¿Se acuerda usted de Sí, eso? ¿cómo no? Claro, por supuesto, me acuerdo. Bueno, lo que más recuerdo yo como alumnos destacados, evidentemente en primer lugar estás tú, no porque me estés haciendo la entrevista, sino porque es un mérito que te ganaste desde que llegaste a, por decir así, a mi clase, porque mostraste una extraordinaria condición para los instrumentos en general. Aprendiste más piano conmigo y mostrabas unas facultades para la percusión increíbles. O sea, tenías más Sí. habilidad que nuestro amigo baterista Manuel Manuel Salazar. Salazar. ¿Qué pasó con él? ¿Sigue siendo baterista? Ellos, su familia se fueron a Estados Unidos, ya hace muchos años que viven allá. No, no sé si siga él en la música o no. Era un muy buen baterista, muy rockero, Sí. pero hace muchos años que no, pues que no tengo contacto con él, pero están en Estados Unidos, eso es lo que sé. Ah, correcto. Yo tenía pues que hacer siempre comparativos, pero tú tenías mucho más habilidad que él, por ejemplo, para tocar percusiones. Eras muy, muy hábil. Y las cosas, las partes más difíciles de las obras que hacíamos las tenías tú. Hicimos, me Sí. acuerdo, Sola y su tormento, que por cierto, esa es la última versión que hice en mi vida de Sola y su tormento. Ahora que estuve en Bolivia el año pasado, un amigo mío me tenía guardada una versión que me dio vergüenza de Sola y su tormento también. Sí, sí, muy mal tocada y mal hecha. Bueno, pues ya. Creo que la mejor versión que hice de esa pieza es contigo, justamente en el Teatro Morelos. Sí, fueron En el Teatro locuras, Morelos. sí, locuras que hacíamos, pero yo tenía la convicción, el apoyo de ustedes y una energía desbordante que teníamos todos. Lo que sí también recuerdo es que fui un poquito duro, o sea, era demasiado exigente y eso también me causó problemas con algunos alumnos. Incluso alguna vez por ahí alguno me desafió a golpes en el Teatro Mm. Morelos, me acuerdo, sí, pero quizá con justa razón, ¿eh? La verdad es que no guardo resentimiento con nadie, porque yo era un poco problema para mucha gente, ¿no? Porque era demasiada dosis para lo que se estaba haciendo. Y en ese sentido me arrepiento un poco de no haber aprovechado más los recursos que tenía. Por ejemplo, que tú eras bajista. O sea, con un Mm. poquito más de visión podía haber... Yo me di cuenta, ¿sabes dónde me di cuenta que tocabas el bajo ya bien? En una Ujú. feria donde ustedes con Miguel consiguieron una chamba, un hueso, en una carpa ahí, cerca del radio. Entonces me dijiste, vamos a tocar. Ok, me asomé en la noche y estaban tocando ustedes. Ujú. Y ahí dije, no, pues, qué desperdicio. O sea, pude haber aprovechado más a ver qué sale. Pero eso ya era poco tiempo antes de que yo me fuera de Aguascalientes. Pero me Sí. di cuenta que había desperdiciado. Es decir, creo que aproveché un poco a Miguel Delgado. Creo Ujú. que tocó algunas cosas con nosotros. Y también a este David Quintanar, con quien hablé hace Ah, cómo no. poco. Sí, él tocó algunas cosas con nosotros también en la parte, digamos, que no era percusión. Pero Sí. la síntesis para mí es una experiencia maravillosa en Aguascalientes. Me alegra mucho haber dejado cierta influencia, aunque ustedes siguieron un camino muy distinto a la música contemporánea y yo también. Porque Ujú. obviamente me fui al DF y tuve que empezar a pensar de qué iba a vivir. Entonces,
Lo primero que encontré fue acompañante de danza contemporánea en la Escuela Nacional de Danza. Ahí empecé y me topé con danza contemporánea, con acompañantes. De veras, Abraham, eran unas verdaderas fieras en la batería. No, Sí. te estoy hablando, por ejemplo, Roberto Alcubierre era un super ultra baterista. Hugo Tamés era un baterista que tocó, por ejemplo, con Luzbel, ese famoso grupo Ajá. de las distintas Claro. bandas de Luzbel. De Hugo metal. Tamés era el baterista. Luego estaban los Agüero, toda una tradición de el apellido Agüero, bateristas, tremendo en México. Y yo me topé con esos monstruos, con permiso, no sabía qué hacer, Abraham. No sabes cuánto sufrí cuando empecé a acompañar música contemporánea, danza contemporánea, pensando que era aquí a lo loco. No, tienes que seguir una secuencia de 8 compases con movimientos y saber cuándo levantan el brazo y lo bajan y cómo ayudar con tu percusión a que eso se sienta liviano, pesado, rápido, ágil. No, Abraham, sufrí. Mi vida cambió en la escuela de danza, tuve que tocar más piano, me tuve que centrarme en cosas mucho más tonales, hice lo que mejor tocaba por entonces eran los ragtimes, pero no podía tocar toda la clase 3 ragtimes, o sea, tenía que aprender muchas cosas para poder subsistir y cambiar el panorama de mi vida. Y ya había dejado, yo me di cuenta también que la música contemporánea, y en este sentido te voy a platicar una experiencia que me hizo pensar en Aguascalientes. No sé si te acuerdas, quizá te puedas acordar, pero dimos un concierto al aire libre en una especie de plaza cerca de la iglesia, cerca del Teatro Morelos, creo que afuera del teatro. Montamos un escenario ahí y esto era al aire libre. Tocamos la tocata de Chávez, que fue la obra que culminó el concierto, y otras rolas ahí locas. También tocábamos algo de William Kraft, me acuerdo. De William Kraft, ¿cómo no? Sí, exacto, y participamos todos contigo y terminó el concierto y se acercó un señor. No sé si se puedan decir groserías en tu... Sí, maestro, no hay problema. Mira, me dijo, oye, se acercó así y de abajo me dijo, oye, esto que hacen ustedes vale pa' pura madre, ¿eh? Así me dijo Abraham. Me quedé helado. Yo había hecho mi mejor esfuerzo, así me sentía el artista consumado y me llamó la atención y dije, algo no anda del todo bien. Fue la primera, digamos, la primera lucecita que me estaba indicando que tenía que un poquito enderezar el camino. Luego, cuando llegamos con Jesús al DF, fuimos a un concierto de Julio Estrada. Abraham, esto era en el museo de minería, toda una institución maravillosa, un lugar, un palacio divino. Bueno, claro. Llegamos a una de las salas y habían, yo creo que unos 6 gatos, ¿ok? 6, y de entre los cuales ahí estaba su esposa y unos sobrinos de él. O sea, no había nada. Claro. Horrible. Sí, claro. Y nada menos que Julio Estrada. Ajá. Al día siguiente en este festival participaba con obras de Mario Lavista. Bueno, igual habrán 8 personas, una tristeza. Bueno, empecé a pensar que tenía que cambiar el rumbo, Abraham, y me costó mucho aceptar que en Bellas Artes tenía que ser un pianista tradicional, simplemente, y un baterista que supiera los ritmos. O sea, tienes que saberte un bossa, perfecto. ¿Cómo se acompaña un bossa en la batería? Pues con la clave que va pa, 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 en el borde de la tarola. Si no, no es bossa. Y aparte, pues, tunk, 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 lo de siempre. Si no tienes eso, no sabes acompañar un bossa. Lo cual, lo mismo con un bolero, lo mismo con un danzón y con todo lo que quieras. Hasta un guapango tiene una forma de acompañarse y si no te la sabes, no eres músico.
Entonces, ese fue el panorama de mi descubrimiento y mi posterior cambio, Abraham. ¿Qué me dices? Claro. Pues sí, digo, yo recuerdo perfectamente que, como usted bien dice, era a lo mejor usted un poco duro, pero creo que eso era algo bueno, porque creo que mi pensamiento hasta la fecha, sigo creyendo que en Latinoamérica nos hace falta disciplina, nos hace falta orden, nos hace falta perseverancia, determinación a muchas personas. Creo que a veces nos la pasamos muy relajados y creemos que en un poquito de esfuerzo las cosas van a salir y pues sí, medio salen ahí, pero no como debieran, maestro. Y yo creo que esa parte que usted menciona, sí, recuerdo que mucha gente se llegó a quejar de que si el maestro Prudencio, que si me gritó, que si me regañó, que si esto, que si aquello, pero era, era, pues era el carácter que usted tenía y yo creo que era bueno para muchos habernos metido a la disciplina que usted traía y a ese empuje y a ese interés, porque lo que sí era muy evidente era el compromiso que usted tenía con la música y con los alumnos. O sea, usted quería hacer las cosas de una manera correcta, lo mejor posible. Y bueno, pues no hay perfección, pero sí las ganas de hacer las cosas de una manera, pues, apropiada. Creo yo que su cambio después a lo que usted nos está comentando ahora, pues era una necesidad haber incursionado en otras cosas que yo recuerdo que esos ragtimes ya los practicaba usted desde que estaba acá en Aguascalientes, traía usted mucho a Scott Joplin, estaba Ajá. estudiando y obviamente en todos los géneros musicales hay muy buena música y eso también fue algo que nos supo usted transmitir. Yo quiero también rememorar, maestro, la parte en la que, al menos en lo personal y creo que para muchos de nosotros, fue que no solamente nos enseñó a apreciar diferentes estilos de música, sino que también nos enseñó a disfrutar de otras expresiones artísticas, de otras disciplinas artísticas. A lo mejor no estábamos tan abiertos a ir al teatro o a leer un libro o a apreciar una obra pictórica. Y por ejemplo, en Pentagama, pues por su influencia, por su injerencia, nos encauzó a que hiciéramos una obra visual. La partitura era en realidad la representación de los sonidos que hicimos, pero de una manera visual, buscando un lenguaje estético que transmitiera, que reflejara la música. Entonces, esa parte también no se enseña en las academias, maestro. No es algo que esté planteado en los planes de estudio que digan, los alumnos de música van a tener su clase de apreciación del arte. O sea, no existe eso. Y usted nos entregó eso. Eso es algo que es muy valioso y pues no sé si recuerda todas esas reuniones extra clases que hacíamos a veces los sábados para escuchar música, todas esas charlas que teníamos ahí en las mesitas afuera de los salones, afuera de los cubículos, que hablábamos por horas y horas. Había tiempo para poder aprender también de esa manera. Claro, no, sí, me estás recordando que fue una época verdaderamente maravillosa donde tuve la oportunidad de encontrar un espacio que por el hecho de que no tenía un plan riguroso de estudios, medio me permitían hacer muchas cosas. Y efectivamente la inquietud que yo tenía por las artes plásticas, la literatura, todo eso, venía de mi formación, de la exigente formación que me dio mi padre también, porque él fue un hombre que tú sabes que en este mundo hay, no sé si es, creo que lo dije en una entrevista hace poquito, dos personas han conseguido dominarme con la mirada en mi vida. O sea, mi padre y Jesús. Con la mirada me controlan. Y eso es, digamos, parte del rigor que empleó mi padre en la educación para que yo aprendiera y hablara correctamente el español y escribiera con propiedad y me presente siempre como una persona culta y educada. Ese era su objetivo, él, ¿no? Entonces, por eso yo también traté en ustedes de mostrarles otras vertientes de expresión artística que los podía simplemente engrandecer.
para Claro. no mostrar ese panorama que te hace fijar, no lo digo con mala fe ni mucho menos, pero en el gremio de músicos a veces hay un poco de ignorancia, porque es Ujú. tanto las horas que le dedican al instrumento que no saben otra cosa. Y eso trae Exacto. sus peligros, ¿no? O sea, yo por ejemplo una vez vi una entrevista a este Robert Fripp, es Fripp, ¿verdad? Sí, de King Crimson. De King Crimson, a él. Y yo admiro muchísimo a ese grupo y a ese guitarrista y a Bill Bruford también, su baterista, increíble. Y Claro. escuché, y él decía, ¿dónde te nutres? ¿De dónde viene tanta inspiración? Y él decía, no, yo lo que más hago en el día es leer. Yo soy un ávido lector, me he leído tal y tal y tales obras, era un experto en literatura. Eso me dejó muy asombrado. Y sé que hay gente valiosa dentro de la música que también hace otras cosas, ¿no? Aunque te voy a decir también que es muy difícil hoy en día competir contra esos talentos que se han presentado en la juventud hoy. O sea, es inalcanzable. Yo veo, y en particular la batería, ha evolucionado de una manera tan grande en los últimos 40 años que es impresionante, impresionante. Me recuerdo que me mandaste un video de este grupo que no sé si lo sigues teniendo, creo que se llama Pie Grande, algo así. Sí, no, ya no estamos juntos. Ah, ya no están. Pero ahí traías un baterista que tocaba solamente con una tarola y un tom Y un bombo. y un Sí. bombo buenísimo. O sea, Sí. dueño de un beat muy extraño y sensacional. Me gustaba muchísimo y era un chamaco, era un bebé, ya. O Sí, sea, la así gente se es. está, bueno, no sé qué está haciendo ahora, ni siquiera pregunto, y no sé cómo se ha desarrollado. Pero si ese chavo se desarrolla no solo en esa disciplina que es saber pegarle rico, sino también en otras culturas que lo enriquezcan, posiblemente no crezca mucho, ¿ok? Posiblemente. Hoy en día para crecer y considerarte una persona inteligente en todas las ramas, en todas las especialidades, tienes que ser muy completo hoy en día para lograr brillar un poco. Esa es la realidad, Abraham. No sé si respondí tu pregunta. Sí, maestro. De hecho, bueno, hablando de este joven músico que participamos juntos en Pie Grande, pues aparte él de ser un gran baterista, él también compone, ha grabado varios discos ya con composiciones de él, canciones en realidad. Pues es un chavo con muchos talentos y bien, como dice usted, ahorita hay unas generaciones de chavos, de jóvenes con unas habilidades increíbles. Yo creo que eso es muy bueno, pero a veces siento que hay demasiada oferta y hay poco público para ciertos géneros musicales, para ciertas expresiones artísticas. Maestro, usted ya nos ha comentado, se traslada de Aguascalientes a la Ciudad de México y pues se empieza a batallarle porque hay que ponerse a estudiar nuevamente, a hacer una gimnasia y un desarrollo en géneros musicales que no eran los que usted pretendía en un momento, pero pues haciendo lo que todo el mundo tenemos que hacer a veces, empezar a picar piedra una y otra vez cada vez que empezamos un proyecto nuevo o cada vez que empezamos un proyecto de vida. Después de que estuvo usted en el DF, pues yo ya tuve las noticias de que usted radica en la ciudad de Querétaro, incluso en algún momento, Sí. si se acuerda usted por ahí de los finales de los 90 o por ahí del 2000, nos encontramos ahí en Ajá. Querétaro en un concierto que fuimos a hacer con mi grupo de rock de aquellos años, a la ciudad de Querétaro, El que ríe al último. el que ría el último, Sí. fuimos haciendo una gira del circuito Centro Occidente. Usted se asentó muy bien en Querétaro. ¿Cómo fue la transición de decir, pues estamos en la Ciudad de México, aquí hay todo un mundo, aquí hay mucho trabajo, aquí hay muchos músicos de todos niveles, de todos tipos de géneros, etcétera? ¿Por qué decide irse a Querétaro o cómo surge la oportunidad de irse para allá?
Ajá, estuve yo en el DF picando piedra, como dices tú, y es allá donde empiezo a decidir que hay que tocar en hoteles y restaurantes. O sea, eso fue determinante en mi vida, saber que yo podía vivir de aquello que me originó a ser músico. Beatles, algo de clásico, música un poco más amable, para que te puedan contratar en lugares. Entonces empecé a buscar y me relacioné con el sindicato de músicos, me afilié a los dos sindicatos y empecé a formar grupos con distintos músicos, obviamente con Jesusa. Vimos que era urgente salir o completar la actividad de Bellas Artes, de la danza, porque ella también acompañaba danza en folclore y en clásico. Entonces estábamos los dos en la misma escuela, entonces vimos la necesidad de salir de eso y formar sea un grupo, un trío, cuarteto. Entonces, es una larga historia de los grupos en los que participamos en el DF. Para, Ujú. ya sabes, ¿no? El hotel fulano de tal en la zona rosa necesita un cuarteto. Entonces ahí vas formando rápido un cuarteto. Aunque no teníamos mucho repertorio al principio, así se formó. Teníamos 15 canciones. Entre ellas, Yesterday y Bésame Mucho. Así, 15 canciones era nuestro repertorio para la noche. Y eso fue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, ya empezamos a tocar en mejores lugares. Y un gerente nos dijo, ustedes se enojan sin motivo, porque nos teníamos problemas con que no había llegado el bajista, o no llegaba el baterista, o llegaba medio crudo. Problemas de ese tipo, no, Claro, terrible sí, en el claro. trabajo. Y pues había que responder y seguir trabajando y de pronto el gerente no quería pagarte porque no había llegado el bajista, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, eh, un gerente, un gran amigo gerente nos dijo, ustedes están perdiendo el tiempo, ustedes deberían ser dúo. Entonces empezamos a tocar entre los dos, listo, sin contratar a nadie, ya. Lo que ella también es pianista y algunas cosas yo le acompaño en batería y ella canta, en fin, se hace una combinación y es una larga historia esa. Pero en el DF, un empresario de Querétaro nos escuchó Ujú. y nos dijo, voy a abrir un restaurante allá. ¿Pueden venir conmigo? Va a estar listo en 2 meses. Aquí está mi tarjeta. Sí, cómo no, ya sabes, hay un montón de gente que te pide tarjeta y nunca se hace nada. Ujú. Pero esta vez sí se hizo. A los 2 meses nos llamó por teléfono y vengan mañana, yo les pago el viaje, vengan a ver mi restaurante. Fuimos, un restaurante nuevo, bonito, se llamaba La Cabaña del Tío Tom, y nos contrató para trabajar de lunes a domingo, todos los días en 2 turnos, comida y Wow, cena, sí, y el domingo desayunos. O sea, wow, ganábamos en ese tiempo buena cantidad de dinero, pero terminamos muertos, Abraham. Eso, claro. estuvimos en ese restaurante 2 años y empezamos a ser muy conocidos en Querétaro. Y nos contrataban para fiestas y bodas y sobre todo para misas. Y nos escuchó el gerente del Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo. Es el lugar donde hice la temporada más larga de mi vida. 25 años toqué en el Fiesta Americana Hacienda Galindo, que está a 60 kilómetros de Querétaro. Eso, por Wow. decir así, fue el contrato que me obligó a quedarme en Querétaro, porque estaba más cerca de ese lugar. Eso definió que nos radicáramos acá. Nos empapamos mucho del mundo de la cultura, etcétera, y hasta llegué a ser secretario de Cultura, imagínate, en el estado. Me tronaron muy rápido, por lo mismo, porque tengo aspecto de grillo y soy sí soy un poco, no soy tan político como hubiera sido necesario que sea para mantenerme en ese cargo, pero llegué a ser secretario de Cultura aquí en el gobierno de Wow. Nacho Loyola. Con eso más la gente aquí me conoce y conoce a Jesús muchísimo y ahora tenemos nuestra propia academia y somos muy reconocidos, bendito Dios, como maestros y estoy realmente muy contento de los logros en mi vida porque no solamente he hecho música, he hecho también escultura, he hecho también composición y he llegado a escribir libros y tengo publicada ya mi primera novela. Eh, Realmente creo que la síntesis de lo que soy en mi vida se ha cumplido y eso me da mucho gusto porque en diciembre voy a cumplir 70 años y Querétaro me ha dado un gran espacio, en Querétaro me quieren, me respetan,
ha sido, aquí estuvo, por ejemplo, Lautaro una época. Ajá. Lautaro, a quien tú conociste, y estuvo también Robles Guel. Robles Guel, hijo, le echó Saúl. grilla aquí. Sí, a Robles Guel le echó grilla a Sergio Cárdenas. Cuando Sergio Cárdenas, sí, era el director El titular director de de la la Sinfónica Filarmónica, Nacional. sí, empoderado aquí de la orquesta, y se atrevieron con Lautaro a hacerle grilla porque era un tirano. Oh, Valientes, sí, sí, valientes los dos, los corrieron por supuesto, pero los dos crecieron. Lautaro es una eminencia, es director reconocido, el cuate, no, no, mis respetos para Lautaro. Y tiene aquí una hija preciosísima, que es ok. bailarina, es una muñeca bailando, no sé si la conoces tú. Es No, una, maestro, no la no, no, conozco. no, es una hermosura de mujer, bailarina, pero bailarina de clásico, que no te das idea. Es la historia del autor, que también de alguna manera pasó como alumno mío y también pasó un momento breve por el grupo de percusiones. Pero esa es la razón por la que estamos aquí en Querétaro, Abraham. Sí, pues a veces los planes que uno tiene, para nada se llevan a cabo y la vida nos va llevando por diferentes caminos, maestro. A ver, Ah, platíquenos, digo, yo siempre recuerdo que usted sabía muy bien admirar, apreciar las obras escultóricas, pictóricas. ¿Cómo es que usted incursiona ya en la arquitectura? Estuve viendo algunas fotos de sus trabajos, pues increíbles. ¿Quién iba a pensar que usted se iba a convertir en escultor, maestro? ¿Cómo es que incursiona en esa parte? ¿Qué tan difícil es ese mundo? ¿Qué tan bien se le han dado las cosas en ese sentido? Platíquenos, maestro. bueno, mira, siempre quien ha ordenado mi vida es Jesús. Ella siempre le ha dado un rumbo. Por eso es que tuvimos que aprender a tocar para hoteles, bares y restaurantes, para poder vivir dignamente simplemente y seguir siendo músico. Porque si no, pues te empleas en un banco y vas creciendo y quizá te va muy bien económicamente, pero ya frustraste tu interior, ya frustraste tu vida, ¿no? Entonces, Ujú. ella ha tenido siempre ese talento para orientar mi vida. Y yo traía a la casa, siempre andaba haciendo cosas en cartulina y cosas siempre tengo objetos. Después te platico, este es un primor de objetos, te platico, va a ser, no te imaginas lo que es esto. Entonces, traía a la casa todos los fierros posibles de las refacciones del coche que me cambiaban. Entonces, engranes, por ejemplo, de las cajas de cambios, y llené la casa de fierros, la verdad. Y hay unos que yo los armaba de una forma particular, me quedaban como escultura. Pero Jesús me dijo, mire, vamos a hacer un convenio, ok, vamos a seguir haciendo esto, pero el objetivo de esto tiene que ser que se pueda vender. No nos podemos llenar indefinidamente de fierros Claro. si no hay la idea de vender. Entonces es el momento en que empiezo a embellecer mis trabajos, que son de acero, y empiezo a meterme a los talleres y empiezo a entender la problemática del acero, cómo se puede embellecer, el problema de la dureza del acero inoxidable, cortar en curva, por ejemplo, me tuve que venir a entender máquinas y tuve varios, incluso accidentes por ahí, yo ya me conocía bastante de máquinas porque además hice una pequeña fábrica de baquetas en el DF para instrumentos de percusión con mi propia marca, Prudencio. Hice Ujú. baquetas de muchas formas. Incluso le vendí a la Orquesta Sinfónica Nacional, le vendí a la Filarmónica de la UNAM y le vendí al sindicato el modelo Salvador Agüero, exclusivo así para un gran baterista mexicano, la familia de los Agüero y el modelo Salvador Agüero. Entonces eso me empapó de las máquinas, ¿no? Empecé a meterme en el asunto de las máquinas y vi que podía hacer cosas en acero. Entonces empecé a hacer obras que a mí me gustaban muchísimo y de pronto empezaron a surgir clientes. Y yo quiero una para este lugar y de pronto ya me veías haciendo,
metido en los talleres y haciendo yo y puliendo y la pintura. Ahora hay que saber pintar y no, todo un desarrollo, Abraham, de mucho tiempo que me permitió embellecer mis obras. Felizmente logré vender a pedido, que era lo que Jesús quería. Tengo, por ejemplo, una obra que se llama Hasta alcanzarte, que es una obra roja muy grande, es una obra ya de gran formato. Sí vi la foto, sí vi la foto. Sí, esa es una obra que está en una fábrica y de la cual Ajá. hice las miniaturas para los escritorios de los ejecutivos de la fábrica. Esos trabajos fueron muy, muy bien pagados, pero por supuesto cuando surge la pandemia todo se frena y nadie quiere hacer nada interesante en esta vida. La gente se ha encerrado en su cubrebocas y se ha llenado de miedo. No sé qué opinen otras gentes por allá, pero ese es mi criterio. No, yo no quiero entrar en polémica, pero la verdad sé que existe un virus. Yo recuerdo que hubo allá en los 80 la llegada del SIDA, que esa también Ujú. es una historia deplorable. No te imaginas ahora lo que es la historia verdadera del SIDA, ¿eh? O sea, no voy a hablar de eso si quieres. En otra conferencia hablamos, pero es terrible. Ok. En la pandemia no hay nada. Bueno, pero hay que seguir viviendo. Entonces, hay algunas obras mías de escultura que se han estancado un poco. Las conservo, están en exposición. Y por supuesto, no se venden porque el acero es muy caro, Abraham. Entonces, Ajá. no puedo vender una obra así, regalarla, porque de hecho yo también invertí dinero para la producción. Esa es la realidad de Claro, la escultura. Si me comparo con el gran escultor Sebastián, no, pues ese es un empresario, una fiera, no, ese tiene el mundo a claro, sus pies y tiene hasta grúas en su casa, grúas así de alto claro. tonelaje para manejar cosas y demás. Entonces, esa fue mi Ajá. transformación, digamos, mi paso hacia la escultura y continuando en el escenario como músico y todavía continuando también escribiendo. Eh, yo a veces considero demasiado pretencioso decir soy músico, escultor y escritor. O sea, no me quiero Bueno, presentar así como la gran cosa, pero un poco de verdad es que hago, hago todo eso. Pero te voy a decir una cosa también. Yo no toco la batería como Dave Weckl, ni de lejos. O sea, no para nada. O sea, estoy a años luz de tocar así la batería. Toco modestamente la batería y modestamente también el piano, ¿ok? Esa es mi realidad. Hago escultura casi a capricho y considero a estas alturas de mi vida que lo que mejor hago es escribir. Creo que donde ah, más puedo yo calificarme como especial o estar más dotado es en la escritura. Creo yo, esa es mi oiga, síntesis. oiga, maestro, Sí. ¿cuánto hace que incursiona en la escultura, en esta disciplina? ¿Cuánto hace, me dices? Sí. La escultura la vengo haciendo desde 1997. Wow. Precisamente cuando salgo de cultura, me corren y me siento completamente desempleado. Entonces empiezo a idear ideas nuevas, pero locas, que no servían para nada, por supuesto. Así. Inventé un ventilador, el ventilador de poemas se llamaba. Así precioso, hecho en acero inoxidable, era para Ajá. ventilar poemas que fueran escritos con tinta a mano. Así, con esas ideas Órale. un poco locas, empezó a surgir la idea de empezar a hacer escultura. La verdad es que nunca me imaginé que la iba a hacer para vender, nunca. Pero fue Jesús a quien me orientó y ella es la que me hace los catálogos, ella es la que me hace las producciones, ella es la que graba las canciones. Ella tiene, de veras, Jesús es un estuche completísimo, ¿eh? No voy a decir de monerías, es un estuche muy completo de cosas, porque en Ah, escenario baila, en escenario canta, toca el piano y maneja el audio, Abraham. Yo ok. en el audio, Abraham, yo soy un verdadero asno, perdonen el Oh, término. Sufro con el audio. Por un lado lo odio y por otro lo adoro.
pero tengo graves problemas de oído, he perdido seriamente el oído derecho sobre todo, porque me gusta el sonido acá ponchado, bien duro en el monitor, que suene los graves bien. Y eso obviamente a veces me causa conflictos con los ingenieros de sonidos. Les digo, no escucho Sí. nada. Más dame el bombo, no escucho, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay ese conflicto y ella ha sabido mediar la situación. Normalmente, Ujú, fíjate que en nuestras actuaciones nosotros ella maneja el audio adentro del ujú. escenario y Claro, le manda una señal la señal al ingeniero. al ingeniero. De esa manera yo me peleo primero con ella y el ingeniero ya ni se entera. Yo le mando la Claro. señal que quiero. Entonces, eso es lo que ella ha logrado ordenarme, ¿no? Ha logrado, digamos, captar mis habilidades, o si quiere llamarle talentos, y hemos hecho juntos proyectos. Pero yo he aprendido a respetar lo que ella sabe hacer. En audio, por ejemplo, y en grabación, yo no hago nada. Yo hago arreglos, Abraham. Yo hago todos los arreglos. Ajá. La dirección musical de todo lo que has escuchado, yo lo hago. Pero ya ni menciono nada. En una mezcla, por ejemplo, que está haciendo ella, me Ajá. asomo, me asomo como gatito humilde a escuchar el resultado. Y le Han creo. hecho un gran equipo. Sí, hemos tenido la Han suerte hecho- de hacer un gran equipo. Porque yo eh, te he visto en una conferencia que hablabas de tu experiencia en el audio, le explicabas a otro guitarrista que entrevistabas que tenías ese tipo de conflictos con los músicos, ¿no? A veces los de jazz te pedían que suene más acústico y los rockeros muchísimo más metálico, acá electrónico. Y pues yo sé que mi respeto máximo para la profesión del ingeniero de sonido Abraham. No te das idea, me pongo de pie porque ese es un trabajo de altísima adrenalina. De veras, yo no sí, lo aguanto, sí, sí. no puedo yo. Es un trabajo de cierto nivel de estrés. Hay que estar cuidando al músico en vivo. Hay que estar súper al pendiente. Es algo que yo he hecho, pues lo he hecho casi por 30 años. Últimamente ya no lo hago porque estoy dedicado a otras cosas. A mí la parte del estudio de grabación es la que no tengo la paciencia. Maestro, usted ahorita mencionó algo que hizo que me viniera a la mente uno de los cuestionamientos que siempre me vienen, que es, usted dice, yo toco modestamente la batería, yo toco modestamente el piano, y usted reconoce que se desenvuelve mejor en la disciplina de la literatura, etcétera. Yo siempre me he cuestionado si yo quiero ser músico o he querido ser músico y he estado tratando de ofrecer la música, siempre me he cuestionado si al mundo le hace falta un músico más, si al mundo le hace falta una canción más, si al mundo le hace falta que alguien grabe un disco y lo suba a plataformas más. Uno se reconoce y sabe uno muy bien cuáles son las limitaciones que uno tiene. eh, eh, Uno sabe que no va a pasar de cierto nivel aunque se esfuerce o no se esfuerce. ¿Cuál es la motivación entonces de seguir adelante haciendo música o haciendo escultura o haciendo literatura? ¿Por qué? ¿Por qué entregarle al mundo, ofrecerle a los demás nuestro trabajo y seguir aferrados a hacerlo, maestro? Abraham, tu pregunta es muy profunda, muy seria, muy reflexiva. Invita a hacer una profunda reflexión interior de realmente cuál es nuestro papel, qué estamos haciendo en esta vida, en este mundo. Y la pregunta directa, ¿qué necesidad tiene el mundo de otra canción más? De veras, es la primera vez que me preguntan de esa manera. De veras, la verdad, mis respetos por tu pregunta, porque estoy tratando de pensar una respuesta interesante. Tu pregunta es muy difícil, porque por un lado, te diría que el simple hecho de seguir haciéndolo es porque el ser humano tiene el derecho a seguir jugando. Eso sería, digamos,
tenemos derecho a la vida y la vida es, para mi gusto, si hay algo que no llego a entender, yo es la vida y la vida es Dios para mí. Ese es Dios, la vida que veo de todo, porque no puedo entenderla, no puedo comprenderla y muchísimo menos puedo generar vida. Entonces, para mí, el derecho al arte es el derecho al juego que tiene humildemente el ser humano. Quizá yo no lo vería más, no lo vería como una canción más que le estoy dando al mundo. Quizá no lo estoy tomando yo así. Ahora, a esta edad, lo hago para sentirme bien de llegar a alguna gente nada más. Sentir la posibilidad de emocionar a la gente. Antes lo hacía con mucho ego. Y todavía tengo mucho ego, pero mucho menos que antes. Creo yo que el fenómeno del reconocimiento todos lo llevamos adentro. Claro. Y el hecho de querer hacer música para ser famoso y muy reconocido y convertirte en la estrella de la historia de la música en México, en mi sentir ya pasó y creo que no deseo eso. Yo deseo que un niño se emocione con mi música, ok, o que se emocione con algo, o que ría conmigo en la clase. Para mí eso es fundamental. Ya no me enojo tanto, tengo muchos niños como alumnos y eso es darle, por ejemplo, La tía Lucrecia es una pieza que está en mi libro, nuestro libro para los niños. Es una pieza alegre, bonita, que los niños la disfrutan mucho. Entonces, ese hecho, digamos, yo hice esa canción en función de que un niño pueda tocar el piano, no tanto en una función de relevancia, de querer trascender, ni mucho menos, ¿no? Y creo que he vencido esa etapa que tú mencionabas como lo difícil que es reconocer el papel que uno debe jugar en la sociedad y en la vida. Sí, maestro. Sí, entiendo perfecto. También creo que es como, ay, anda una mosca aquí. También creo que es pues esa necesidad de siempre ofrecer algo, ¿no? Servir en algo a los demás, ¿no? Entregar un poco de lo que somos a los demás. Maestro, la parte de la literatura. Usted acaba de publicar hace poco un libro. No tengo todavía la fortuna de verlo y leer nada, pero ¿cómo se da? Digo, yo trabajo en un instituto municipal de cultura que tenemos una parte editorial que es de la que se encarga mi compañera Rocío Castro, y es un trabajo monumental editar un libro. Editarlo bien hecho, es un trabajo que yo no alcanzo bien a comprender. ¿Cómo es que, digo, entiendo que viene de la formación que usted tuvo, que nos comentó al principio de la charla, pero cómo se da el concretar, el llegar a tener un libro que usted mismo escribió, tenerlo ya editado, publicado, presentarlo, distribuirlo. ¿Cómo llega a eso, maestro? Bueno, también, no lo vas a creer, Abraham, a instancias de Jesús, que me veía muchas horas escribiendo sobre distintos temas. Muchos temas publicaba yo en periódico, en revistas, o simplemente le daba a alguien para que lea o para que publique en algún lado. Siempre andaba escribiendo. Entonces, un día me dijo ella, es hora de que escriba una novela. Ya, basta. Tiene que escribir una novela. Pues me encerré 4 años, Abraham. 4 años me tomó hacer la novela. Y ordenar los personajes y todo eso. Bueno, primero fue la creación de la novela, o sea, ver por dónde iba. Yo tenía temas por todo lado, entonces lo único que hice es ordenar un poco la narrativa, porque Valeria sin amor es una historia de una mujer, como pueden haber muchas, que vive en la ciudad de los templos, que es la ciudad de Querétaro, donde hay muchos personajes, donde hablo de todo, incluso del lenguaje de los... La particularidad de este libro es que cada personaje tiene su manera de hablar. Entonces están los políticos, por ejemplo, que ya sabes el clásico discurso acá, donde sonríen y hablan muy bonito.
Está también la señora que trabaja en el mercado, que es una señora de armas tomar y que tiene pues todo su bagaje de un lenguaje muy especial. Claro. Entonces, aquí está Jesús, te va a saludar rápido. Acaba de entrar al estudio. Hola. Hola, le está diciendo. Saludos, saludos. Le manda saludos, Abraham, porque no tiene audífonos. Claro. Dígale, billete cine. Dice que te diga Vigete Sinen, porque ella habla un poco de alemán. Ok. Ok. Bueno, chao. Chao. Adiós. Gusto en saludarla. Gusto en saludarla, dice Reina. Igualmente. Entonces, ella fue la que me volvió a decir, bueno, va a escribir una novela y yo comencé a ordenar los personajes. Es una narrativa de lo que ocurre en la sociedad queretana, en las distintas clases sociales. Hay unos juniors ahí, obviamente, ya sabes, ¿no? Los que vivirían, como los que viven en el campestre allá, esos apellidos que hay. También están los artistas, está incluso una prostituta que tiene, o sea, hay toda una narrativa tremenda, o sea, llego a narrar lo que es el encuentro sexual con una prostituta tal cual es en la realidad. O sea, no es nomás ahí que, como lo dicen de sesgo, el mismo García Márquez lo dice de sesgo en su libro, pésimo título, la historia de mis putas tristes, se llama el libro. ¿Cuáles tristes? Primero, o sea, digo, no, hay cosas de García Márquez que no me gustan. Una es ese título nefasto y tampoco me gustó la novela. Y el otro es El otoño del patriarca, que es una tristeza que haya escrito ese libro. Porque tú sabes, que se propuso escribir sin puntos ni comas, nada. No, es pues. Continuo, Abraham. Es continuo, por favor. Es el libro más pesado de la historia de la humanidad porque tienen que hacer un esfuerzo triple para entender y de luego Claro. Gran habilidad. Estar descifrando. Sí, estar descifrando todo el tiempo. Bueno, entonces yo me respeté el lenguaje de los personajes, hago una narración de un encuentro sexual con una prostituta, como te digo, tal cual es. Hablo como hablan los políticos, los hago hablar. Y también denuncio esa parte tan hipócrita que tienen, ¿no? De los intereses personales que los mueven a ocupar un cargo. Casi siempre es así, ¿no? Es muy difícil encontrar un político que tenga una buena intención. Así lo sabemos que es Abraham, así es. Así entonces, Valeria es una mujer muy bella, muy codiciada, pero que es una trabajadora. Está casada con un sindicalista de Pemex. Bueno, tiene su interés en la novela. Y todo eso lo acabé en 4 años, acabé el trabajo en 4 años y luego vino, como dices tú, la parte de la edición, que fue muy costosa. La trabajé con una correctora de estilo, hasta mi suegra participó, que sabe mucho del idioma, y era un equipo de gente. La producción del diseño interior lo hizo, exterior e interior lo hizo Jesús, naturalmente. Y toda la parte del formato Word, del formato que hay que hacer para presentarle a la imprenta, a la editora. O sea, es un trabajo de muchísimas horas. Tú lo viste, Abraham, ya lo has podido ver. Sí. Y la verdad te digo, por esa razón la novela está dedicada a Jesús, porque no hubieran logrado sin ella terminar el trabajo, porque además supondrás que me respaldó. O sea, mientras yo escribía, pues ella trabajaba, Abraham, es la verdad, ¿no? Entonces estaba con los alumnos y todo, yo acá escribiendo, muy intelectual el señor, pero pues, sí, esa tarea, ¿no? O sea, es la verdad, Abraham, si tienes financiamiento puedes hacer muchas cosas, es como en la vida. Claro. Quizá tú puedas hacer una sinfonía, pero a ver quién te la suena, ¿no? O sea, está dificilísimo. Entonces, sí, ese es el panorama de la literatura. Ahora estoy escribiendo otros 2 libros nuevos, que son otra cosa. Una segunda novela que se llama Una rueda muy bien hecha, que está en proceso. Creo que tengo excesivo material de esa novela. Y un libro que se llama de los colores, el abuelo y no tiene título todavía ese libro, pero estoy hablando de los colores narrados a través de la infancia. Una cosa así. Pero ese es el panorama de la literatura, Abraham.
Sí, maestro. Paralelo a esto, usted ha seguido con la inquietud que siempre ha tenido desde que lo conocí, de componer, de experimentar con el sonido, con la música, o cuál ha sido la vertiente en ese sentido de la creatividad musical. Por lo que me comenta, pues ha escrito música para niños, música para cuestiones didácticas, y la parte como personal de aquella inquietud que siempre ha tenido de componer, digamos, mm, obras como serias o como de algún nivel, sigue vigente, sigue intentándolo, ha producido algunas cosas. Debo ser sincero, Abraham, no. Lo que hago Mm, ahora es profundamente tradicionalista. He hecho obras musicales serias, pero con un lenguaje muy, muy distinto. Tengo obras para piano que tienen un interés, digo, a mí me gustan mucho y creo que a la gente le pueden emocionar. Te mandé una grabación donde estoy tocando al piano solo. Emilia, es una pieza dedicada a mi nieta. Es una pieza tradicionalista, así me gusta componer ahora, así, en ese lenguaje de la ujú, pieza Emilia. También he hecho música para el dúo, hemos grabado varios discos. Nos puedes ujú. escuchar en Spotify, ahí tenemos música nuestra exclusivamente, donde son las canciones que hemos hecho con Jesús para escenario y demás. Esa es la vertiente de la composición, digamos, más seria que estoy haciendo. Ahora Ajá. yo cuestiono mucho a los compositores de vanguardia. No me he Ujú. convertido en un enemigo de ellos, pero sí en un serio crítico. O sea, la pregunta que tú me hiciste me dejó temblando, porque realmente, ¿qué función tiene el compositor en la vida? Dime, ¿qué es más importante? ¿Tener una obra que se estrena en el festival de no sé qué de Timbuktu y que después la guardas en tu escritorio porque eres una celebridad? ¿O tener una canción que la canten muchos niños? O sea, a mí que me digan, ¿qué canción de Manuel Enríquez cantan los niños de Aguascalientes? Claro, Ninguno, sí, sí. ninguno, Claro, para nada. Estoy seguro que el Chato Juárez trascendió más en Aguascalientes que otros niños. El Chato, claro. recuerdo, tenía un gran oficio musical, el Chato, ¿eh? Y recordando a la distancia, era muy buen arreglista y buen pianista, el Chato. Tengo muy buen Sí, recuerdo de él porque nunca fue un enemigo mío. Era, más bien me enseñó a alburear, incluso me albureaba. Sí, me albureaba al principio, yo no me daba cuenta, hasta que Miguel Delgado me dijo, maestro, se lo está albureando y usted no se da cuenta. A ver, explícame. El que me explicó en detalle fue Miguel, el primero en decirme, mira, maestro, claro. el albur va por este lado. Es otra cosa también tan bella de México, ¿no? Que me ha hecho, en mi novela hay un capítulo donde toco el asunto del albur y hay una escena de albur, porque es interesantísimo, o sea, es una forma de juego que felizmente Octavio Paz se encargó de definir, ¿no? El albur es la homosexualidad verbal permitida, dice él, y solamente es aplicable entre hombres. Entonces, de ese tiempo, recuerdo al Chato con un finísimo alburero, que, Sí. el cual aprendí, No, pero sí, dime, además el Chato no podía ser enemigo de nadie, maestro. Era no, una persona muy querida y muy amable con todos, un gran personaje de Aguascalientes. Perdón, maestro, iba a continuar con algo usted. sí, pero me olvidé la pregunta, discúlpame. Ah, que si seguía con la Ah, ya. inquietud de la composición. Sí, exacto. Era el deseo ahora está más inclinado hacia la música tradicional. Yo tenía que componer, digamos, música para piano en el lobby del hotel donde trabajé 25 años. Yo tenía que tocar el piano solo durante una hora o una hora y cuarto, mientras que Susa se arreglaba para bajar al show. Entonces, en ese lapso, Abraham, yo no podía tocar una obra de Manuel Enríquez o de Mario Lavista, o sea, para nada. O sea, tenías que saberte a mi manera, tenías que saberte New York, New York, tenías que saberte un blues, tenías que saber las... Yo no llegaba, digamos, a cantar las canciones de tocar las canciones de Juan Gabriel, porque tampoco estaba en ese plan. Pero aún así hay músicos muy talentosos que tocan todo
y bien Claro. tocado. Entonces yo Sí, aprendí sí. de ellos eso, ¿no? Dije, puedes tocar lo que sea, pero bien tocado. Entonces Ujú. empezó a crecer mi repertorio y me empecé a dar cuenta que podía yo hacer música mía, pero que agradara, ¿no? Entonces Emilia, por ejemplo, es una pieza que muchísima gente la conoció, la escuchó y con cierta frecuencia me la pedían. Es más, Mm. tengo un alumno acá, bueno, ya no es mi alumno, dos alumnos, quizá tú te acuerdas de Héctor Romo. Él es Héctor de Romo. Aguascalientes, sí, es de Aguascalientes, él. ¿Qué toca? Él es baterista, llegó a tocar Ah, sí. con Raúl Halsworth, Stalwart. Stallworth, perdón, Stallworth, Sí, llegó a tocar claro, con Héctor. Sí, 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 Héctor. baterista. Incluso se ha dedicado él a tocar en cruceros, ¿no? Él está ahí metidísimo y sigo en contacto con él y él fue mi alumno en Aguascalientes, con él se inició y tengo el honor de que me reconozca, pero él creció muchísimo, ¿eh? Es Sí, director de los cruceros y gana sí, un es dineral, sí, gran músico. gran músico, Héctor. Entonces yo me di cuenta que tenía que tocar para agradar y entonces tenía que hacer música que me gustara a mí, como Emilia, por ejemplo, y tengo otras para piano de ese género, pero que a la gente le gustan y le pueden llamar la atención. Entonces, yo no quiero ponerme al frente de los compositores de vanguardia, pero simplemente ya no haría eso porque es un cuestionamiento muy, muy severo al oyente, Abraham. De por sí Sí, hay tanto claro. material para escuchar, tantísimas canciones que puedes encontrar en las redes, canciones Claro. buenas, malas y de todo en el mundo entero. Y le vas a soplar una versión, sí, acá dodecafónica, no, no, O una obra de John Cage o para una máquina de escribir. para exacto, no vas a hacer eso ya, no tiene caso, no es el momento, ya no juegues con eso, para nada. Claro. Escuché la otra vez una entrevista que le hacían a Mario Lavista y le decían, ¿qué influencias ha recibido usted? ¿A quién le agradece en su vida? En su vida? Él responde y dice, a Machot. ¿Mande usted? Yo dije, según él, le debe todo a Guillaume de Machot. O sea, un renacentista francés que con permiso está absolutamente lejos de lo que hace él. Eso se me hace a mí una postura, ¿sí? Responder de esa Claro, manera, hoy se me hace una pose. No, no me vengas con esa historia. La música se hizo para transmitirle una emoción a alguien. Si lo consigues, claro. qué felicidad, Abraham. Qué felicidad. Eso es todo. La música tiene que mover a la gente. Si estás tocando la batería, la gente, tú ves, tienes que ver que está con tu beat. Eso, esta es la función del artista, para proporcionar felicidad, cuestionar tu instante. Eso es lo que hace la música. Cuestiona el instante porque te traslada por un ratito a otra cosa y te produce una emoción especial en el instante, ¿sí? Entonces, Claro. todo eso me ha enriquecido a mí, el escenario me ha enriquecido en ese sentido, me hizo ver que yo tenía que componer bien. Y como decía Mario Ruiz Armengol, él me dio la mejor lección de composición de mi vida. El gran pianista Sí, Mario claro. Ruiz Armengol me dijo, Prudencio, tu música tiene que sonar bien al piano. Listo, esa fue su frase. Si tú tienes una buena obra y suena bien al piano, estás por buen camino. Es decir, tu música tiene que poder Claro. sonarse al piano. Punto. Esa es Sí, mi lección. si suena bien al piano solo, se va a poder orquestar, se va a poder arreglar, se va a poder hacer lo que Todo. sea. Lo que sea. Esa es la Como las clave. canciones de los Beatles, digamos, que son tan Sí, buenas las melodías que se pueden manipular en cualquier género, cualquier tipo de voz, exactamente. etcétera. Correcto, Abraham. Esa es la fórmula. Entonces, ese es un poco el panorama de lo que es Prudencio hoy, ¿no? Tengo el privilegio de que no he dejado la música. Sí, sí he pagado una factura bastante alta, Abraham, ¿sí? Confieso con mucho dolor que tengo alejadas a mis hijas, ¿no? Dos de ellas viven aquí en Querétaro, una vive en Inglaterra hace años, pero tengo muy poco contacto con ellas.
porque obviamente están enojadas conmigo, tienen toda la razón, porque mientras yo estaba financiando la obra Pentagama y compraba hasta la mesa de dibujo y no escatimaba en gastos, a veces dejaba de mandar dinero a mis hijas. Entonces, esa es otra faceta de mi vida, ¿no? Que es así como con un bache, toda una historia que me ha costado mucho enderezar. Más bien logré que dos de mis hijas vinieran aquí a Querétaro a vivir y aquí desarrollaron una vida linda ellas, ¿no? Tengo también un nieto queretano, en fin. Ese es el panorama un poco, Abraham, de mi vida. Maestro, pues digo, faltan muchas cosas por mencionar, pero sí es importante en cada una de las charlas que tengo la fortuna de haber tenido y ahora la fortuna de tenerla con usted, de que nuestro invitado o nuestra invitada nos comparta, nos mencione, nos explique de algún disco que es súper importante en su vida por alguna razón. Usted escogió La consagración de la primavera en la versión de Pierre Boulez. Yo sé desde siempre que La consagración de la primavera es una obra para usted sumamente importante. Recuerdo perfectamente que teníamos la partitura y nos decía que la teníamos, o sea, la escuchábamos e íbamos siguiendo la partitura donde entraban cada sección, cada instrumento, los temas, los ritmos, los cambios de compás que tiene esa obra, que es una obra monumental, es una obra gigantesca, un trabajo impresionante. Platíquenos usted por qué es tan importante y mire, déjeme le enseño que tengo esta edición de La consagración de la primavera de Pierre Boulez. La adquirí hace tiempo. Platíquenos, ¿por qué es tan importante para usted esta obra? Y bueno, pues en disco, por supuesto, pero vamos a hablar como si fuera un disco, pero la obra en sí es lo que yo sé que es sumamente importante para usted. Bueno, yo quedé altamente sorprendido cuando escuché por primera vez La consagración de la primavera. La escuché en una grabación de Columbia dirigida por el propio Stravinsky. Era una obra que en algunos lugares me causó hasta risa. Me sorprendió. Yo decía, no, esto es una cosa totalmente loca. No, ¿qué está pasando? O sea, le cuestioné a mi hermano que me puso la obra. Digo, no, me dijo, Stravinsky, ¿qué te pasa? Entonces empecé a sorprenderme y a darme cuenta que había sobre todo un planteamiento rítmico sumamente nuevo. Entonces me quedó grabada la obra y me quedó el impacto durante muchísimo tiempo. Cuando entré a la Universidad Católica a estudiar música, los maestros nos enseñaron lo que eran los orígenes de la música contemporánea y en particular 1913, que es cuando se estrena La consagración de la primavera. Yo conseguí la versión de Pierre Boulez porque me llamó la atención la portada de entonces. Era como una secuencia de una flor que crecía y se desarrollaba. Hermosa portada. Esta que me enseñaste también está genial, bellísima. Sí. No sé si sea la misma versión de Boulez o grabó otra, porque la que te estoy hablando es más o menos del año 67, por ahí debe ser, 66 quizá, o 69, por ahí debe ser la versión de Pierre Boulez. Yo pienso que esta es más reciente, maestro. Esta es con la Sinfónica de Chicago. Ah, sí, no es esa. Bueno, en todo caso, esa versión me dejó verdaderamente asombrado porque no pude llegar a imaginar que hubiera un director que pudiera dirigir con esa magnificencia una obra. Me empecé a enterar de la partitura. Me empecé a enterar que se podían combinar compases. También me enteré de que la orquestación era una cuestión completamente personal, que podías cambiar los registros, o sea, era toda una revolución que descubrí en La consagración. Y además es una obra que yo soy capaz de escucharla en el desayuno, no me molesta.
o para antes de dormir, o sea, la disfruto tanto que, o sea, es como un poco lo que yo fui en la juventud, ¿no? Sí, Un hombre de muchísima energía y de muchísima convicción, con un cierto nivel de talento en algunas cosas nada más. No soy no soy un superdotado en nada, pero sí tengo una fuerza interior grande, eso sí. Y por eso me identifico con la consagración, porque mostraba como era como un retrato de mi manera de ser, ¿no? Un poco violento cuando era necesario, incluso muy dulce en otros aspectos, es decir, siempre, y además transgresor y con reacciones inesperadas, ¿no? Eso sí por eso le tengo tanto afecto, sobre todo a la versión de Pierre Boulez, porque sin ningún temor, violencia para el uso del tam tam, pero acá cañón. No importa que el ingeniero le haya dicho, no, no, se está pasando acá, no, así lo quiero. No, me imagino el trabajo que tuvo en el proceso de grabación para lograr esa claro. consagración. Es otro de los aspectos de admiración es ese, la grabación que lograron. Porque te estoy hablando Claro. del año 68, 69, cuando yo compré y descubrí esa versión. Pero ese es, por supuesto, es un disco, uno que influyó mucho en mi vida, pero quizá el que más es ese, sin duda, ese disco. Una obra, como usted dice, a lo mejor hasta transgresora. Yo le voy a comentar algo de todo aquel tiempo en el que fui su alumno, que abrió tanto el panorama musical y las artes para nosotros. Muchas cosas me quedaron y las puse en práctica. Yo también tuve un grupo que se llamó El Azote, en el que utilicé combinaciones de compases, en el que la batería iba en un 4/4 y la canción estaba en un 9/8, y Ah, cosas qué bien. que de una manera mesurada las he utilizado, experimentos sonoros, etcétera, de aquellos años. La consagración de la primavera sí es una obra, pues, difícil para muchos, maestro. Sí, No es una obra que digas, ah, es una belleza, tiene partes muy pesadas. Sin embargo, no sé si usted recuerda, tuve yo la fortuna de escucharla, porque es una obra también que se toca poco con las orquestas, no es una obra para así gran es, formato de orquesta, claro. y se toca poco, no está tanto en el repertorio de las orquestas, pero ¿se acuerda usted? No sé si le tocó a usted en un festival de esos que hacían que duraban un mes, de la Sinfónica Nacional. Sí, Sergio Cárdenas dirigió la Sinfónica Nacional interpretando la consagración de la primavera, ¿la recuerda? claro que sí. Fue la segunda vez que escuché la consagración de la primavera en vivo. La primera fue una versión del Héctor Quintanar con la Filarmónica de la UNAM cuando recién llegué a México. Y nunca más se tocó, como dices tú, hasta esa vez que Sergio Cárdenas la dirigió. Y que fue Pues para yo, mí, sí, dime. sí, sí, dígame. No, no, tú ibas a decir Ah, algo. no, yo es la única vez que la he escuchado en vivo. Imagínate, yo que soy un fanático de esa obra, la he escuchado en vivo 2 veces. 2 veces en vivo, nada más. Aquí la Filarmónica del Estado de Querétaro nunca la ha tocado, nunca la ha programado. Y si la programan voy a ir, no lo dudes, que voy a Claro, ir. Bueno, es que es una claro. cosa excepcional. Tengo un sobrino, director de orquesta, que es hijo de mi hermano, que es el que estudió en Alemania. Ese mi hermano hizo unos hijos, hijo, de peso pesado. Ese mi sobrino es titular de la Filarmónica de Santiago de Chile y dirige ópera en todo el mundo. Y Ok. él dirigió hace unos 6 meses la consagración de la primavera y me mandó una grabación. Y yo le dije, mira, en este lugar, en la danza de los adolescentes, tienes que destacar eso, ¿eh? Escucha la versión de Pierre Boulez y me hizo caso, ¿eh? Es un Wow. talentosísimo. Se llama Pedro Pablo Prudencio. Es muy talentoso el chavo. Pero realmente, pues hablar de la consagración es palabras mayores para los músicos
Y es una obra que, como bien perfectamente lo dices, sigue siendo muy difícil para el público. Sí, No es una obra. es una obra difícil, pero pues ahí está el comentario maestro de su parte, la recomendación para que todos los que nos ven y nos escuchan, si no conocen esta obra, pues empiecen a incursionar poco a poco en escucharla para que descubran pues una maravilla de la música, pues ya no tan contemporánea, o sea, pero sigue siendo una obra que ha sido revolucionaria. Maestro, como le comentaba, hay muchísimas anécdotas, muchísimos detalles, experiencias que a lo mejor se nos van a quedar para mencionar en otra ocasión. Antes de despedirnos, me gustaría saber en el tema que estamos viendo actualmente de la pandemia, ¿cómo ha enfrentado usted esta situación? ¿Para dónde cree qué rumbo vaya a tomar pues el quehacer artístico? ¿Cómo ve usted el panorama? Pues yo lo he tomado con muchísimo enojo. Es un tema que me enoja profundamente porque percibo que tiene mucho de montaje, tiene mucho de mentira. Mucho, ¿eh? No digo que sea totalmente falso y que sea un invento, no llega a ese extremo, pero desde el punto de vista científico no puedo yo discutir. Me hacen pedazos. Y si me pongo contra el gremio de los médicos, también me hacen pedazos, porque hemos crecido en una sociedad donde el médico es prácticamente Dios y no le puedes decir nada. Entonces, mira, ese es desde el punto de vista más o menos rápido, biológico, lo que está pasando. Sí. A mí me ha beneficiado la pandemia. Tristemente debo decirle que me ha beneficiado mejor que nunca en la vida. ¿Por qué? Porque me vi obligado a cerrar mi academia y a iniciar clases virtuales. Y los padres, por tener a sus hijos ocupados y no encerrados todo el día en la casa, la clase de música se volvió importantísima y nuestra academia creció, no sabes. Abraham, ¿a qué grado? Estamos llenísimos de alumnos. En este momento yo estoy en mi estudio. Abajo, al lado, Jesús tiene el suyo. Y abajo tenemos nuestro salón para clases presenciales. O sea, todo esto lo hemos hecho durante la pandemia. O sea, desde luego esto no va a ser para siempre, pero va a ser el resultado de una combinación. Vamos a poder tener alumnos presenciales y también alumnos virtuales. Eso, digamos, gracias a la tecnología hemos logrado eso. Si tú escuchas a las autoridades, por ejemplo, el secretario de Educación dice, no, la educación ya cambió definitivamente. Permítame, señora, ¿para quiénes cambió? Para los que pueden tener una computadora en su casa. Pero toda la gente de las escuelas públicas federales que no tienen, ni tienen televisión ni nada más, ¿qué han hecho en este año en medio de pandemia, Abraham? Dios mío, qué tristeza, se han quedado sin educación. Entonces, esa parte que me indigna profundamente, porque además nos han sometido a un cubrebocas que no sirve para nada. Listo. Te vas a contagiar y respeta a los otros. No, señores, aquí el ser humano desde que está en la Tierra ha generado mecanismos de defensa. Tiene un sistema inmunológico que trabaja de una manera y para eso no se necesita ser médico, es sentido común. Ok, surge una enfermedad, un virus, lo que quieras, y además está en discusión lo de los virus, ojo. Surge algo y algunos se contagian y luego en vez del mecanismo de generar defensas y solito se va compensando y ya no hay la enfermedad y cada vez menos gente es inmune. Así ha funcionado siempre, Abraham, el mecanismo de defensa contra las enfermedades del ser humano. ¿Cuándo viste que se pusieron cubrebocas en la fiebre española? Ok, porque había un fenómeno en la atmósfera. Ese fue el problema en la fiebre española. Se generaron tantísimas antenas de radio en toda Europa que alteraron la atmósfera y eso propició el nacimiento de un virus que contagió a mucha gente. O sea, no es creíble la cantidad de gente. Se contagió muchísima gente, pero murió un porcentaje muy bajo de toda la gente. Se
contagiaron 500 millones de personas, murieron 50 millones para la población que entonces tenía, era una barbaridad de gente que murió. Entonces pensaron que con el cubrebocas se iba a solucionar, no, para nada, no ayudó, era peor, porque además respiras un aire enrarecido. Pero hoy, si digo públicamente que estoy en contra del cubrebocas, me dicen irresponsable. No puede decir. Y se le cuestionó a un médico que el asunto de la vacuna es, para empezar, no es vacuna. Claro. Entonces, ¿qué pasa? He llegado a perder amigos, hay gente que me ha llegado a insultar por el Face, me ha llegado a insultar, en serio, o sea, así gravemente, que me ha tratado de irresponsable y todo, simplemente estoy manejando otra información que puedo también compartir. Es importante leer al doctor Cowan, que ha escrito 3 libros muy importantes. Uno de ellos se llama El mito del contagio, está en inglés desgraciadamente. El otro se llama El corazón cósmico, también está en inglés. Y un tercer libro que es de un socio de él, que se llama The Invisible Rainbow, El arcoíris invisible. Son 3 libros que hoy la gente debería leer para tranquilizarse, para ver que este asunto se va a pasar sin estropear la economía y los bolsillos de la clase más vulnerable en el mundo, que es la clase media, trabajadora, Sí. del señor que tiene que salir a trabajar y que no puede darse el lujo de quedarse encerrado en su casa para disque cuidarse. No, señor, ese caballero tiene que ir a traer el sustento para su familia con o sin cubrebocas. Pero ¿qué sucede? Le cerraron la empresa donde trabajaba, le cerraron el restaurante. No. Esto está mal, esto está muy mal. No puedo seguir hablando del tema sin enojarme, Abraham. Discúlpame, me enoja mucho. Sí. No, maestro, pues, se respeta la opinión, es bueno que se exprese. Hay una gran cantidad de opiniones, de investigaciones, de tendencias. Por supuesto, como usted bien dice, esto tiene que pasar. Esto ha pasado cada fin de siglo, cada principio de siglo y seguramente va a seguir pasando. La música, en general las artes, se han visto sumamente afectadas en todo este asunto, obviamente porque lo presencial se ha vuelto virtual, etcétera, etcétera. Y lo he comentado yo en muchas ocasiones con diversos invitados en este mismo podcast, en el que el lenguaje, que es el lenguaje artístico, en el que hay una interacción entre el artista y el público, hacia dónde va. Muchos dicen, pues en lo virtual hemos encontrado un canal, ¿verdad?, de subsistencia, al menos, si no económico, pues por lo menos de expresión, ¿verdad?, de comunicación. Yo tengo la impresión, y lo he dicho varias veces, que quizás sea esta una oportunidad de regresar a los inicios de ese lenguaje más cercano con el público, de no retomar o no querer retomar los grandes espectáculos, los grandes conciertos, sino de que el artista recuerde que la comunicación cercana, no tanto en distancia, sino en emotividad y también en distancia, pues, o en cercanía. A lo mejor vamos a regresar. Ponía yo el ejemplo, o he visto ejemplos, por ejemplo, de fotos de conciertos de King Crimson en los años 70, en donde el escenario está de 1,5 metros de altura y el que está en la primera fila tiene los pies arriba del escenario viendo a King Crimson ahí. Ahora eso es impensable. Hay una barrera, hay todo antes de pandemia había toda una especie de altar enorme donde los artistas se plantaban y la gente los adoraba por medio de sus celulares, ¿verdad? Ya ni siquiera por medio de sus propios sentidos, sino a través de una pantalla de celular. Yo de repente siento que a lo mejor esto es una oportunidad para regresar un poco a esos orígenes, como si fuera, no sé, la música de cámara, por ejemplo. Abraham, es muy bello lo que estás diciendo, ¿eh? Realmente, en ese sentido, debemos, yo creo, agradecer a la pandemia,
la posibilidad más cercana de un feliz retorno a la música es lo que estás señalando tú. Y fíjate que no se me había ocurrido a mí. Lo estás diciendo tú. ¡Qué maravilla! Me encanta esa idea. Próximamente tengo pensado hacer un concierto en homenaje al arquitecto que nos trajo a tocar aquí a Querétaro, que tiene un mes de haber muerto. Lo vamos a hacer con Jesús un concierto de ese espíritu. De cámara, lugar pequeño, para que la gente vaya y recordemos al Arqui, nada más. Tu propuesta, digamos que es muy visionaria, Abraham, muy, muy visionaria. Yo creo que es lo que es el destino que vamos a tener que abordar todos, porque ya no era, ya realmente estaba llegando a un extremo sí, vergonzoso, como dices tú, ¿no? Un espectáculo que era un monumento y tú con tu celular además. Sí, tiene que cambiar esto y está cambiando. Creo que es un muy buen punto de partida para volver a ser un poco de menos espectáculo y más arte cercano con la gente que te está ahí rodeando y viendo, ¿no? Qué lindo el que te acuerdes del ejemplo de King Crimson con los músicos. Ay, luego, sí, también hay una presentación de un concierto en un restaurante de Led Zeppelin, donde están en sus inicios realmente los cuates, ¿no? Pero ahí tocando así con esa rebeldía que los caracterizó, pero sonando acá bien, bien lindo. Y la gente ahí, al lado de ellos, Led Zepp, ahí subidos en el escenario, ni siquiera subidos, sino de cuclillas en el escenario, porque era un escenario bajito. Imagínate. Claro. Lo que necesitas ahora, no. Y cualquier artista que sea medianamente famoso tiene ese espectáculo, ¿no? O sea que es una figura intocable. Bueno, estaba siendo así, pero con esto realmente, Abraham, yo creo que va a cambiar. Y tú presagias algo absolutamente hermoso. Bueno, maestro, pues qué bueno que le gusta mi comentario. Maestro, pues ya para despedirnos, no sé si usted quiera comentarnos algo más, ¿qué le gustaría mencionar? Bueno, a mí me gustaría mencionar y dar un saludo muy grande a toda esa gente con la cual yo tuve vínculo en Aguascalientes. Recuerdo, por ejemplo, que quizá ni se acuerden de mí, las hijas del Gato Juárez, muy bellas. Recuerdo también a la familia del maestro Víctor Sandoval, el maestro Benjamín Manso, que sé que murió, que tiene un nombre incluso en la Casa de la Cultura, uno de los salones, a su esposa, no sé si siga viviendo, y aquellos alumnos que todavía puedan recordarme, ¿no? A esa sociedad con la cual aprendí y pude también crecer. Quisiera mandar un saludo profundamente afectuoso a la tierra de Aguascalientes. Pues muy bienvenido, maestro, ese saludo. Yo creo que les va a dar mucho gusto a algunos escuchar que los menciona, incluso a lo largo de esta charla. Ahora, el podcast lo cerramos normalmente con una sección que se llama De Viva Voz, en la que nuestro invitado o invitada nos comparte un fragmento musical, algo pequeño, puede ser una improvisación, etcétera. Si nos presenta usted, ¿qué nos va a compartir? ¿A tocar ahorita mismo, dices? No. Ya. Es el video que le había comentado que todos es un regalo para la gente que nos ve y nos escucha. Correcto, bueno, hay dos posibilidades. Una, estoy tocando en un concierto particular, en una casa particular, una pieza mía al piano que se llama Emilia. Esa pieza es un poco larga, pero pueden perfectamente cortarla, ¿no? O tú le haces una edición. Y la otra es una pieza que se llama Rumba Tumba, que es una pieza donde estoy acompañando a Jesús, la canción del personaje El Tumba de mi novela. Mi novela estoy haciendo las canciones de todos los personajes. Para Rosita Sin Nada, es la canción de la mamá del Tumba. El Tumba es un personaje de la vida real al que yo conocí en la zona donde hago mis esculturas, que es una zona muy, muy pesada, donde hay narcomenudeo y demás, donde están los talleres de soldadura, herrería, las que venden acero y demás. Ahí vivía el Tumba.
Era un drogadicto, un chamaco que, bueno, una tristeza, un pan de Dios, una hermosura de chavo, pero drogadicto. Y por un problema ahí de pandillas lo mataron y quedó impune. El asesino está ahí, sigue en las calles, o sea, está impune y lo mataron Ujú. al Tumba. Pues, Entonces, ahí está la canción del Tumba que pueden escuchar. Se llama Rumba Tumba. Le estoy acompañando a mi esposa esa canción. Pero si quieren escucharme tocar el piano solo, ahí está Emilia, que es una pieza para piano dedicada a mi nieta Emilia. ok, maestro, pues le agradezco muchísimo su tiempo. Me da mucho gusto haber platicado con usted después de tantos años de no vernos. Y le mando un abrazo. Yo, como siempre, me despido diciéndoles a todos que del futuro no me acuerdo. Abraham, esta pieza la aprendí en Aguascalientes, hace muchísimo tiempo, del gran amigo Ricardo Martín Jáuregui. Para Abraham, claro que sí.